Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué le pasa al que encubre sus pecados? No va a prosperar. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia. Eso en la Reina Valera contemporánea. Entonces en la Reina Valera contemporánea dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero en otra versión, que ustedes ya conocen, dice el que encubre sus pecados no prosperará y el que los confiesa se aparta de ellos alcanza la divina misericordia. ¿Sí? Alcanza la misericordia. Bien. En la otra dice el que encubre sus faltas. ¿Sí? Otra dice el que encubre sus faltas. Cuando una persona le hace daño, digamos que alguien le hizo daño a usted con algún comentario, con algún chisme, alguien le hizo daño porque le robó, porque le quitó, alguien le hizo daño porque traicionó su amistad, porque traicionó sus principios y usted se sintió muy herido, muy herida. Y en su corazón dice, yo a esa persona no le voy a perdonar. ¿Qué es lo que usted no perdona o puede perdonar en la persona, en su prójimo? ¿Qué es lo que usted sí puede perdonar en el prójimo? ¿Y qué es lo que no puede perdonar? ¿Me ayudan por ahí? ¿Qué es algo que usted sí puede perdonar que le corresponde a usted? ¿Y qué es algo que usted no puede perdonar que no le corresponde a usted? ¿Ah? Lo que alguien le haya hecho a uno, sí. Entonces, ¿qué puede perdonar? La ofensa, muy bien. ¿Usted puede perdonar la ofensa? La pregunta es, ¿puede perdonar el pecado? No. En algunos lugares va a encontrar en la Biblia que usted debe perdonar el pecado de su prójimo, pero más a la referencia de la falta, más a la referencia de la falta. Resulta que hay personas muy heridas por la forma como les han tratado. Y esas personas entonces les queda un poquito complicado pues perdonar. Hay personas que le queda muy complicado perdonar. Así que el pecado es una confesión directa con Dios. Y pues de nada sirve que nosotros tratemos de ocultar nuestro pecado ante Dios, porque a la larga terminará el pecado gobernando a quien no lo pone frente al Señor y a aquella persona que no decide frentear el pecado. El pecado es algo que usted y yo podemos frentear y lo podemos vencer, porque la Biblia nos dice en Génesis 4:8 dice que si hiciera lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, dice, el pecado está esperando el momento de dominarte y luego el Señor corroborará, sin embargo tú lo puedes dominar a Él. Pero como estamos hablando de faltas, hay faltas que nosotros cometemos contra nuestro prójimo y hay faltas que cometemos contra Dios. ¿Sí? Dice el Señor entonces que no confesar el pecado delante de Él, este nunca se apartará de la persona porque la persona no ha decidido apartarlo. Y el que decide no apartar el pecado de su vida, dice, este personaje no prosperará en lo espiritual, no prosperará en lo familiar, no prosperará en lo económico y no prosperará en muchas otras cosas. Ahora bien, nosotros, cada uno de nosotros, sin Dios podemos lograr, y valga la redundancia, muchos logros. Es decir, nosotros podemos alcanzar el éxito sin Dios. Es decir, lo que nos hemos trazado podemos alcanzarlo, nosotros podemos llegar a ser pequeños sin contar con Dios. El gran problema es que no lo disfrutamos. ¿Sí? Y yo pongo de pronto personas que han alcanzado el éxito. Digamos, los bancarios, sobre todo en este momento los señores del banco. Ya ellos lograron un éxito, tienen mucha plata, mucha plata, mucha plata, mucha plata.
Pero debido a los descalabros económicos y tratando de coger de aquí, de coger de allá, ¿cómo están ellos? ¿Cómo será la noche de estos señores que tienen que pagar una millonada por multas que les han sacado? ¿Qué estarán pensando esos señores que tienen que pagar 80, 100, 200 millones de dólares por una multa? Aquellos que tienen que pagar 80.000 millones de dólares, los señores que tienen que pagar 80.000 millones de dólares de multas a los Estados Unidos, ¿cómo estarán ellos hoy? Pensando que todos sus negocios se están perdiendo. ¿Alcanzaron el éxito? La cuestión es, ¿tienen contentamiento? No. Así que nosotros sí podemos alcanzar muchos logros, muchos éxitos sin Dios. El problema es que no estamos contentos. Posiblemente un logro que llegan a tener las personas es que se casó con el ideal. El muchacho vio la muchacha y le pareció hermosísima y dijo, yo esta no me la pierdo, y le rogó, le pidió, le sembró un anillo, se lo puso en su dedito y de pronto le dijo, quiero que te cases conmigo. ¿Sí? Él no le pidió al Señor, él simplemente se enamoró de la chica, la vio, le gustó, le cayó. Pero él nunca le dijo al Señor, esta mujer me conviene. Esta mujer va a ser la que me apoya, la que me va a amar, la que me va a respetar, la que va a comprender mi proceso de vida. De pronto la muchacha dice, uy, ese man, sí, no, ese man es el mío, es el mío. Le hizo todo lo posible, le hizo muecas, le hizo miraditas, le hizo para acá, le hizo para allá. Y de pronto, hasta que el muchacho un día le dijo, ¿quieres casarte conmigo? Y de pronto ella le dijo, te está demorando, hermanito, te está demorando. Pero ella nunca le preguntó al Señor si ese era el hombre que él había escogido para ella. Es decir, se pudo llegar al matrimonio con la persona ideal, con la persona, pero sin consultar con Dios. ¿Qué pasa cuando se llega al matrimonio y de pronto estamos con la persona equivocada? Se va a sufrir. ¿Sí? Se va a sufrir. Y creo que en el lugar donde más se le hace daño al prójimo, donde más se cometen errores a nivel de lo que estamos exponiendo en esta noche, donde más se cometen las ofensas, es en el campo de la familia. Luego arrancamos con el campo cuando estudiamos en el campo del colegio, profesor, alumno, alumno, profesor, en el trabajo, trabajadores, todo el mundo se vive bajo las ofensas. Y hay una situación un poco complicada, es que confesar el pecado con la decisión de apartarse de él, dice el Señor, este alcanza la misericordia de Dios cuando Dios le perdona el pecado. El problema es en nosotros los humanos cuando yo decido que no puedo perdonar a mi prójimo porque me ofendió, porque hizo algo que atentó, se supone, contra mi moral, contra mis principios, porque nosotros muchas veces nos sentimos atacados en nuestra moral, en nuestros principios, ¿sí? En nuestra honra, dices que me deshonró, ¿sí? Es que me deshonró. Dice en Proverbios 17:1, dice que el que perdona el pecado busca afecto. El que lo divulga aleja al amigo. En el mismo versículo dice el que perdona la ofensa, en otra versión dice cultive el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y aquí me quiero parar un ratico. Cuando el prójimo nos ofende, sin importar cuántas veces el prójimo nos ofenda a nosotros, el deber de nosotros es perdonarlo y cultivar el amor hacia ese prójimo o hacia esos prójimos. ¿Sí? Cultivar. No importa si la persona lo entiende o no lo entiende, el deber de nosotros es cultivar ese amor hacia esas personas. Ahora, cuando nosotros vamos al Señor, ya habiendo perdonado la falta de nuestro hermano, Él perdona nuestro pecado y no vuelve a acordarse de nuestras faltas, según dice Isaías 43:25, cuando dice yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones
porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. Sin embargo, si nuestro prójimo no perdona nuestra falta, que según ella o él se cometió, el problema es ya de esta persona con Dios y no con nosotros. Bueno, Pepito Ramírez fue ofendido por Pepita Pérez. Entonces, Pepito Ramírez va y le dice a Pepita Pérez, mejor, Pepito Ramírez ofendió a Pepita Pérez. Y él se da cuenta de su ofensa y va y le pide a Pepita Pérez que le perdone la ofensa que él hizo. Resulta que Pepita Pérez está incómoda y resentida. Ojalá no sea el caso suyo. Entonces Pepito Ramírez fue y le pidió perdón a ella de corazón. Pero ella le dice, es que lo que usted hizo no tiene nombre. Y Pepita sigue con ese odio en su corazón. Ojo, odio en el corazón. Así que si nuestro prójimo no perdona nuestra falta, según lo que haya hecho él o ella, esa persona ya tiene una dificultad con Dios, ya no es con usted. Si usted fue y pidió perdón de corazón, quédese ahí quietico. Ya usted pidió perdón. El problema ya no es suyo porque usted pidió perdón por la falta que usted cometió. Ahora, cuando la persona llega a usted a decirle, y es que usted me tiene que pedir perdón, esa persona nunca se le va a quitar de su corazón el odio que tiene por usted, por más que usted le pida perdón. ¿Sí? A no ser que un día la persona reconozca delante de Dios que está equivocada. Ahora bien, si quien está seguro de que le fallamos, sea cierto o sea mentira, nunca dejará de incomodar. Eso quiero que lo tenga aquí bien claritico. Usted puede ir a pedir perdón, pero si la persona ya llenó su corazón de odio, jamás dejará de incomodarle a usted. Jamás es jamás. Pongo un ejemplo. Falló el niño o la niña en el colegio. Perdió el año. Papá, mamá se llenaron de resentimiento contra el niño, contra la niña. ¿No? Van y matriculan a la niña al siguiente año, matriculan al niño al siguiente año, y durante todo el año están recordando, ¿sí sabían que usted es repitente por bruta, por animal, por bestia? Es más, no debiéramos darle estudio. Cuando la persona está resentida, lo que más le fascina es restregar sobre la cara de la persona los errores ciertos o los errores imaginarios. Posiblemente ese papá y esa mamá no se dan cuenta que ese niño, que esa niña llegó a perder el año por las peleas de la casa. Tal vez cuando el niño pidió, necesito un borrador, no había el borrador. Tal vez cuando la niña pidió un cuaderno, no había el cuaderno. Tal vez cuando ella pidió ayuda para una tarea, nunca le ayudaron. Para eso está estudiando y usted solucione su problema. Así que cuando el niño pierde un año, los padres están implicados ahí. Aquel papito que trabaja todo el día, aquella mamita que trabaja todo el día y el niño tiene que mirar cómo soluciona sus problemas académicos. Y ese niño pierde, para ese papá, para esa mamá, ese niño, esa niña es una bruta, es un bruto.
Y entonces ese papá, esa mamá siente que la falta que el niño, que la niña cometió es tan grande, ahora se la van a restregar no solamente en el año que sigue, sino ya cuando llegan a la vida adulta, de pronto el niño un profesional, la niña una profesional, y entre risa y risa dice, no, pero este casi no lo sacamos de cuarto, eso nos tocó meterle, bueno, de noveno, nos tocó meterle un abogado. Nos tocó meterle un abogado en derecho penal, en derecho administrativo, en derecho no sé qué, en derecho de aquí y de allá, ¿sí? Es decir, que pasaron los años, pero el corazón tiene un resentimiento. Si la persona que le está sacando los cueritos al sol a usted, después de que usted dijo perdón, en esa persona no hay el menor momento de pensar, yo puedo perdonar. Ahora, el problema es que el Señor dice que si usted no perdona, Dios no lo perdona. Es que ese es el problema. Ese es el bendito problema. Estaba escuchando las noticias de la guerra de Ucrania, entonces están entrevistando a un bombero. Dice, mi padre murió de un ataque cardíaco cuando comenzaron a bombardear nuestra ciudad. Mi esposa y mi hijo tuvieron que huir a otro país mientras pudieron. Mi madre no se ha querido ir. Dice, y odiaré con todo el odio mientras yo viva al pueblo ruso. Llegó un ruso y le pide perdón, no está implicado. Él dice, no, yo te odio porque tú eres ruso. Llegó un venezolano, robó a la persona y dice, es que yo odio a los venezolanos. Llegó un ecuatoriano, robó a la persona. Llegó un colombiano y robó por ahí, es que todos los colombianos. No, todos los colombianos no son ladrones. Rateros sí, pero ladrones, no. No son ladrones. Uno que otro. Uno que otro. Pero ojo, si esa persona le está restregando a usted lo que usted no hizo o lo haya hecho, en esa persona hay un resentimiento profundo. Posiblemente nunca le perdonen. Posiblemente esa persona un día conozca a Jesús o tal vez un día se arrodille delante de Dios y diga, Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi salvación porque yo no he podido perdonar a Pepito Ramírez. Tal vez eso, sí, Pepito Ramírez. Tal vez Pepita diga, Dios mío, yo qué estoy haciendo, yo no he podido perdonar a Pepito. Dios mío, yo tengo que perdonarlo porque he descubierto por la palabra que si yo no perdono, tú no me perdonas. Y si nosotros no perdonamos, no vamos a ir al cielo. Ese es el problema. Ese es el problema cuando nosotros decimos, oye, es que yo no me doblo ante él, ante ella, porque es que si me la hizo de esta manera, me la paga de esta otra. Pero el Señor dice, no. Y tal vez la persona se está mordiendo de rabia, pero usted que fue y pidió perdón, está tranquilo. Porque si usted pidió perdón, debe estar tranquilo. El problema ya no es suyo. Entonces allá el papito un día regañó a la niña y la regañó mal regañada y entonces la china entró en resentimiento. Un día el papá descubre, mija, perdóname, yo fui inconsecuente, perdóname, mijita. Y la china le dice, sí, está bien, papá, yo lo perdono, pero así, bla, bla, bla. Pero cuando se encuentra con las amiguitas, es que mi papá me la hizo y yo no puedo sacar de mi corazón eso. Eso que me hizo mi papá, que me rompió el estilógrafo, yo no lo puedo, yo lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Mientras usted lo tenga aquí como un acto de resentimiento, doble contra sencillo, que no va a ir al cielo. Y ese es el problema de nosotros. Algo que tenemos que aprender es a tener nuestro corazón libre
que si la persona vino a nosotros podamos perdonar con libertad. Que podamos perdonar con libertad. Y dice uno, pues es que la que me hicieron a mí, decía una vez alguien, es que lo que mi mamá me hizo no tiene perdón. Y un día la señora se volvió evangélica, la mamá de esa persona se volvió evangélica. ¿Cómo le hacemos ahí si la hija no perdona a la mamá una ofensa, pero Dios le perdonó el pecado? ¿Cuál de las dos va para el cielo? Y cuando esa mamá descubre el reino de los cielos, lo primero que ella hizo fue ponerse en paz con todos sus hijos. A cada uno y fue y lo buscó y le dijo, yo me equivoqué con ustedes. Así que si a usted que ya pidió perdón y la otra persona le sigue restregando en la cara lo que usted hizo o no haya hecho, tranquilo, tranquila, ya no es su problema. El problema de la persona ahora es con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su papá. Y me hago entender. En la casa fuimos muchos. Conmigo fueron 10. Pero cuando daban quejas de nosotros, yo siempre pensé que dar quejas era feo porque que le pegaran al hermano de uno era muy feo. Así que fue de algo que yo me guardé. Pero cuando daban quejas de uno, me acuerdo que una vez me dieron una juguetera con un rejo torcido. Y mi hermanita, que había dado quejas y gozándose, me hacía desde lejitos. Bueno, Dios reprende a sus hijos. Es decir, los forma. De alguna manera los forma. Se la cuento de esta manera. Hay dos hermanos, bueno, muchos hermanos, pero hay dos hermanos muy curiosos en la Biblia. Y uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Jacob, como bien dice su nombre, tramposo el man, porque si usted le puso a su hijo Jacob, le puso tramposo. ¿Sí? Y a veces nosotros nos inspiramos en los nombres de la Biblia, pero no en el significado. Ah, pero es que Jacob está en la Biblia y vamos al significado. Entonces su hijo salió tramposo. Pero este bendito chino, ¿por qué es tan tramposo? Pues porque usted le puso el nombre de tramposo. Así es sencillo. ¿Sí? Por eso cuando nosotros vamos a poner el nombre a nuestros hijos, lo primero que debemos es buscar los significados aún en los diferentes idiomas, sobre todo en el idioma bíblico. Sobre todo en ese idioma. ¿Ah? Bueno, yo a veces pienso que ponerle nombres a los hijos, entonces le ponemos el nombre de Jesús al hijo. Claro, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero el chino bien torcido le está haciendo honor al nombre de Jesús. Bueno, por ahí es bueno revisar esa cosa. ¿Sí? Entonces, un día, Jacob bien tramposo y la mamá le ayudó. Porque hay mamás que ayudan a los hijos a ser tramposos. ¿En qué sentido? La china tiene novio, la mamá le oculta para que el papá no sepa. La china tiene novio, la mamá le oculta para que el papá no lo sepa. Esa mamá le está ayudando a su hija a ser tramposa. ¿Cómo es? Muy bien. Espero que ustedes no hagan eso. Bien. Entonces, un día don Isaac le dijo a Esaú, hijo mío, ya dice la Biblia que Isaac ya no veía por los años que tenía, sus ojitos habían quedado sin luz, así que él ya no veía, él no. Aprovechando entonces la mamá de Jacob, porque Esaú era muy fregado, Esaú era muy tremendo y
Y a la mamá le disgustaba que él andara metidos con mujeres que no fueran del clan y andaba metido con una mujer, con otra. La mamá estaba a piedra con el muchacho. Entonces cuando Isaac le dice a Esaú que vaya y le traiga algo del monte, algo de la cacería, y le prepare para comerse un sancocho de las manos de Esaú, la mamá que no quería que su hijo fuera bendecido por el papá, y ella quería que su hijo, que vivía metido en la casa, ayudando a la mamá, dijo: mi hijo, ahora que su hermano se fue, vaya, coja un par de corderitos, me los trae y yo los cocino, los preparo bien preparaditos y vamos a hacer un detallito. Yo le voy a poner el cuerito de los animales en los bracitos, le voy a poner en la cara y le va a llevar el guisado a su papá para cuando su papá lo toque, como su hermano es tan velludo que parece una oveja, ¿sí? Y tan barbado. Y Jacob era así como yo, barbado. A mí me salió la barba china. Aquí chi, aquí no. Aquí chi, aquí no. Sí, a mí me salió la barba. Bueno, en fin. Entonces, Jacob le dijo: mamá, no, porque mi papá descubre esto y en lugar de bendecirme me maldice. Entonces la mamá le dijo: tranquilo, mijo. Esas mamás que son ahí, tranquilo, mijo, no hay problema. Yo me hago cargo de la maldición. Pues Jacob fue y trampeó la bendición y Isaac bendijo al hijo menor porque la bendición era para el hijo mayor. Esaú era mayor por 10 minutos porque son gemelos, nacieron en el mismo tiempo. Entonces, eso llenó de ira a Esaú y dijo, porque la falta que ha cometido Jacob contra él para él es muy grave. Y dice: tan pronto muera mi papá, voy a matar a mi hermano. Eso llegó a oído de la mamá de los dos. Y entonces llega la mamá y le dice a Jacob: mi hijo, aliste maleta y se va para donde su tío Labán. Y Labán era otro tramposo, porque era hermano de la mamá. Ese man era más tramposo que mejor dicho. No digo nombres aquí, pero ay Dios mío. Ay Dios mío, ahorita hay muchos diciéndole a uno: yo soy la solución. Yo soy la solución. Bueno, en fin. Esa chinita va a predicar un día, bien predicado. Yo creo en el nombre de Jesús. Entonces, dice Esaú: lo voy a matar. La mamá dice: mijito, corra para donde sitio Labán. Cuentan la historia que el odio se incubó en Esaú por 20 años. Así que un día Esaú se entera que Jacob ha decidido regresar a su casa paterna. Ya en ese momento Jacob tiene bastantes años. Ya contamos con un hombre más o menos de 60 años, porque cuando él sale de la casa tiene aproximadamente 40 años. Él está regresando ya con todos sus hijos, con todo lo que Dios le ha dado. Esaú se entera que viene el muchacho, pero en estos 20 años pasó algo. Y cuando Esaú se entera que viene su hermano para las tierras de su padre Isaac, dice que Jacob alistó alrededor de 400 hombres armados hasta los dientes y se vino a buscar a su hermano. Cuando Jacob se entera que su hermano viene, Jacob siempre fue muy astuto. Y entonces, después de pasar el río, el vado de Jaboc, organizó las familias, ¿sí? Y organizó grupos. Entonces organizó un grupo de de vacas, de camellos, de ovejas, y lo mandó así por grupitos. Entonces este grupo, a una distancia cada uno por ahí de 1 kilómetro, y ellos le decían, Jacob les dijo: cuando se encuentren con uno que viene que es totalmente pelirrojo, ese es mi hermano. ¿Por qué? Por eso se le llama Esaú, porque era totalmente pelirrojo, ¿sí? Totalmente pelirrojo. Cuando miren a ese señor que es totalmente pelirrojo, ese es mi hermano.
Y si le preguntan, ¿y eso qué es? ¿Esos animales qué significa? Ustedes le van a decir, mi señor, su siervo Jacob, le manda esto como presente. Note, note que en el corazón de Jacob no había resentimiento. Y comenzó a mandarle presentes. Por eso estamos leyendo, por aquí una partecita, dice, el que perdona el pecado busca afecto, perdón, el que, no, es aquí el otro. Diga, ¿cuál fue el que yo le leí? El que perdona el pecado busca afecto. Ya Jacob ha sufrido, él sabe que le embarró, que aunque fue la mamá la que lo patrocinó, él sabe que le embarró, pero que ya la bendición está dada y la bendición se sellaba. Así que este hombre mira el primer regalo, estos señores que van adelante les dice es que mi señor Jacob, tu siervo, le manda este presente. Sigue caminando este hombre con su pompa y se encuentra otro grupo. ¿Y esto qué? Que Jacob, su siervo, le manda este presente. Y así fue frenando, hasta que llegó al último. Cuando Esaú llegó al frente de Jacob, posiblemente él salió a matarlo, pero este hombre con sus regalos fue apaciguándolo. Y cuando este hombre estuvo frente a Jacob, a quien él sentía que lo había ofendido, y ahí es donde yo digo que a veces uno piensa que a uno lo ofende a alguien, y la ofensa venía de la mamá, no de Jacob. Porque fue la mamá la que dijo, o lo hace o lo hace. ¿Y cuántas veces usted o yo pensamos que la ofensa viene de cuando es de X? ¿Quién realmente fue el ofensor? La mamá. Casi matan a su hijo. Bueno, cuando llegó este muchacho al frente, ya este hombre Jacob que le ha perdonado, que ha reconocido que por qué hice la locura, yo debía haber dicho a mi mamá que no, pero cómo desobedecer a la mamá no se podía, porque eso es una ofensa contra la ley. Y la Biblia dice que quien desobedece a su padre y a su madre hay que matarlo. Eso dice, bueno, todavía no estaban en la ley, pero así funcionaba. Bueno, cuando entonces llegó Esaú donde Jacob, y Jacob se le humilla y le dice, mi señor, Esaú va y se para frente a Jacob. Y yo creo que Jacob, al mirar ese man al frente, él se fue parando con sus ojos cerrados porque aquí, hasta aquí llegué yo. Él sabía que el ofendido estaba ofendido. Cuando de pronto sintió un abrazo y un llanto increíble de Esaú diciéndole, hermano, perdóname. Por eso dice la Biblia que si usted ha perdonado, seguirá buscando el afecto. Así la otra persona lo haga a un lado, lo rechace. Porque usted es el que está cultivando. Usted es el que está cultivando. Ahora, cuando yo perdono, algo que sucede delante de Dios es que Él perdona mi pecado. Yo perdono la ofensa, pero Él perdona mi pecado. Y algo que hizo Jacob en el camino es que él lo primero que hizo fue pedirle perdón a Dios por él y por la mamá. Por eso a la mamá no le tuvo en cuenta ese pecado porque un hijo clamó por ella.
Pero imagine esos hijos que duran 20, 30, 40, 200 años restregándole a la mamá los errores de la viejita, del viejito, del papá, el caso del papá. Usted tiene su mamita por ahí, usted le ha restregado los errores de ella, pregúntele a su mamá, mamá, ¿usted se ha sentido mal cuando nosotros le restregamos lo que nosotros creemos que es una falla suya contra nosotros? Estoy seguro que ese papá, esa mamá va a decir, sí, mi hija, sí, mi hijo, me siento muy mal. Así que si a usted le siguen ofendiendo, no problema, tranquis. Puede que el ofendido se demore 20 años en reconocerlo, pero el día que lo reconozca, habrá una hermandad inexpugnable. Ahora, de ustedes, levanten la mano los que se sienten perdonados por Dios, que Dios le haya perdonado su pecado. Levanten la mano el que siente que el Padre Dios, por causa de Jesús, le perdonó su pecado. Si usted no se siente perdonado, vamos a venir al frente, por favor. Vamos a hacer una oración de perdón. Porque hay personas que creen que Dios no le perdona. Créanme que hay personas que yo soy tan pecador que Dios no me perdona. Y yo siempre digo a la gente, si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no va a perdonar? Es que yo algo que tengo la certeza, a mí me importa un comino. A mí me importa un comino si la gente me ofende. Eso me importa a mí un comino. Yo sé que Dios nunca me va a ofender. Y yo tengo una certeza del perdón de Dios. Tanta certeza tengo yo que si en este momento me muero yo, inmediatamente yo sé que los brazos de mi Padre me están esperando. Eso es algo que yo tengo por cierto. Yo sé cuánto me ama Dios. Yo creo en esa palabra que dice que Él me lavó de todo pecado con su sangre y me hizo rey y sacerdote para su Padre. Y tiene la certeza que Dios le perdonó, no se deje coactar por lo que le digan las personas. Porque de la única manera que Satanás lo puede hacer sentir mal a usted es mostrándole fotografías del pasado. Un día estaba en cierto lugar y estaban ahí mis hermanitas reunidas mirando un álbum ya siendo yo cristiano. Y en ese álbum entonces, en la mesa donde yo estoy está llena de trago, llena de cerveza, llena de todo. Y entonces comenzaron a hablarse, mire, este era usted cuando usted era borracho. ¿Sí? Entonces comenzaron a tratar de acusarme con algo que realmente era cierto. Yo le dije, ciertamente, hermanitas lindas, yo fui eso. Hoy no lo soy porque a mí me lavó y me perdonó mi Señor Jesucristo. Ya, no me pudo acusar Satanás. Pero Satanás siempre lo va a acusar a usted con algo de su pasado. Así usted jamás lo haya hecho, pero lo va a acusar. Satanás siempre lo va a acusar a usted. Eso no es de hoy, no es de mañana. Eso siempre lo va a acusar. Que usted no tiene plata. Ya voy, que me están silbando. Ya, ahorita voy, ahorita voy. A ver, ¿sí? Me están haciendo pis, 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 pis. Ahorita voy. Piensa un momento en esta palabra. Si yo no perdono a la persona que me ofendió, Dios tampoco me perdona a mí mi pecado. Así que algo que yo le pido al Señor es nunca me permita que mi corazón se cargue con la persona que me ofende. Que jamás mi corazón se cargue. Que jamás. Porque yo sé que me voy a morir. ¿Y qué tal yo bien cargado, bien rabioso por ahí se muera uno? ¿Caso el día que tembló la tierra que tal una pared encima de uno y uno qué? Con la lengua afuera. ¿Ah? ¿Qué tal? Que la pared le cayó en la cabeza a la persona y no le quedó tiempo de pensar para decir, ay Dios, baila. Ojo con eso. Porque nosotros nos podemos morir en un momento de ira
y resentido. Así que si usted tiene alguna persona ahí en la cabecita de la cual usted tiene resentimiento contra esa persona, hoy, así no esté aquí, lo va a perdonar. Y el día que esa persona llegue a encontrarse con usted, salúdelo de la mejor manera. De pronto la persona dirá, ve, ¿qué bicho le picó a esta persona? Y esa persona va a quedar tan libre y dice, no, fulanita me saludó tan bien, fulanito me saludó tan bien. ¿Qué pasaría? Tal vez esta persona nunca se atreva a preguntarle, pero va a quedar con tranquilidad. Porque usted le perdonó. Como Jacob perdonó a Esaú. ¿Qué tal? Así que si alguien de ustedes está resentido contra mí, acepto los regalitos así como. Espero que ninguno esté resentido contra mí. Porque será muy, muy duro, ¿cierto? Muy tenaz para usted, no para mí. Tenaz para usted. Bien. ¿Qué tal si nos ponemos sobre los pies un momento?